Al mirar estas imágenes, sé lo que ocurrió hace varios millones de años, cuando los egipcios construyeron las pirámides. Comprendo cómo consiguieron los mayas construir sus extraordinarias ciudades. No solo ha conseguido un reportaje, sino que lo ha convertido en algo bíblico. Recuerdo cómo nació este proyecto. Fue a visitarme a Nueva York. Una revista alemana llamada Geo le enviaba a Colombia y me dijo que iba a ir a ese país, pero había conseguido cambiar el billete de avión por otro para un viaje más largo. Y de ese modo pasar por Brasil, donde quería ir a fotografiar esta extraordinaria mina de oro que había en algún lugar de la selva y que iba a cerrar un año después. Quería estudiarla y asegurarse de que había buenas fotografías. No es que nadie la hubiera fotografiado. Varios fotógrafos habían ido a hacer reportajes sobre esta mina de oro, sacando fotos en color, pero él quería tener algunas en blanco y negro. Y bajo mi punto de vista tenía razón, porque el contraluz agrega algo, te da una idea de los miles y miles de seres humanos que se ven forzados, por una u otra razón, a trabajar en un mundo muy diferente de aquel que estamos acostumbrados a ver. Hoy en día, cuando vas a una tienda o a un supermercado, te da la impresión de que las mercancías que compras en ese comercio han sido producidas en su trastienda. No te haces una idea de cómo son las industrias, ni las plantaciones de donde salen los productos. No hablamos de ello casi nunca. Hablamos mucho sobre el sector servicios. Espero que mis fotografías sirvan para recordarnos que todavía existe una clase trabajadora y que no todo el mundo trabaja en el sector servicios. La idea de hacer un reportaje sobre la caña de azúcar surgió porque esta planta era muy importante para mí. Así que fui a fotografiar las plantaciones de Brasil y las de Cuba y uní los dos reportajes. Para Brasil, la producción de combustibles implicaba muchos problemas, de modo que tenían que importar petróleo. Entonces se les ocurrió que sería mejor producir alcohol y usarlo como combustibles en los coches y demás. Este gran imperio agrícola fue levantado con el fin de obtener alcohol. Empezaron a comprar todas las tierras llanas y fértiles y a mecanizar su cuidado para la producción de azúcar. Las granjas pequeñas eran vendidas por grandes cantidades de dinero, pero la inflación en Brasil es tan elevada que los granjeros no supieron cómo invertir su dinero y lo perdieron en unos cuantos meses. Así que los legítimos propietarios de los campos acabaron volviendo a trabajar sus tierras, pero como jornaleros. Se mudaron a los pueblos que existían cerca de las plantaciones y por la mañana las grandes compañías enviaban camiones a recogerlos. Los llevaban a los campos de cultivo y así trabajaban 4 o 5 meses durante la temporada de la caña de azúcar. Los trabajadores de los campos de caña de azúcar brasileños se parecen mucho a sus homólogos de Cuba, en el modo de sonreír, sentarse y bromear entre ellos. Estas personas están separadas por una distancia de 10.000 kilómetros, además de por una barrera ideológica, porque sus ideas políticas son completamente distintas.
En Cuba, a las personas que trabajan en la industria azucarera se les considera héroes nacionales, porque casi la totalidad del dinero que Cuba recibe por sus exportaciones proviene de la caña de azúcar, así que los labriegos están muy bien considerados, se les respeta mucho. En Brasil, a estos trabajadores se les llama boias frías, que significa gente que come comida fría. La vida aquí es pura rutina. Cada día tienes que levantarte temprano y venir aquí a sufrir. Y al día siguiente igual, la misma rutina, día tras día. Así es. Los llamo guerreros porque para trabajar, para cortar la caña, llevan unos enormes cuchillos llamados machetes que parecen espadas. El modo en que se enfrentan a la caña de azúcar es verdaderamente una dura lucha. Es un trabajo muy difícil. Para cortar la caña de azúcar hay que mantener una posición específica. A veces te encuentras con serpientes y otras alimañas, otras veces te cortas. La tala de la caña de azúcar es algo muy violento y muy difícil. Eu desci de água abaixo pra brigar com tubarão. No lugar que canta galo, é certo que mora gente. Não sei cantar mais que o tempo não dá, companheiro. En Brasil, las mujeres hacen los mismos trabajos que los hombres. Así que ellas también son guerreras. Al menos eso me parece a mí. Yo lucho por mi vida y la de mis hijos. El salario depende de cuánta caña seas capaz de cortar. Si no trabajas, no ganas nada. Así que todo depende de lo bueno que seas. El resto de tu vida, aparte de la tala de la caña, también es dura. Incluso ir al supermercado es difícil. Creo que la tecnología es algo fantástico. O lo sería si se utilizara para ayudar a todo el mundo, y no solo para sacar beneficios para la minoría de la población. Cuando comencé a ver cómo grandes cantidades de obreros perdían su trabajo, y cómo algunos sectores industriales empezaban a desaparecer al modernizarse y adaptarse a otros medios de producción, se me ocurrió que ya era hora de hacer un reportaje sobre esos grandes cambios que estaban teniendo lugar en todo el mundo. A partir de ahora, creo que no habrá otras cosas en que trabajar, aparte de la caña de azúcar. Creo que desecharán las máquinas y volverán a poner gente a hacer ese trabajo. Porque si no es así, todo el mundo se quedará en paro por culpa de las máquinas, ¿no? Creo que ese es el problema. Pienso que los hombres hacen ese trabajo mucho mejor que las máquinas, porque estas siempre dejan un tallo más largo y además rompe el extremo. Pero el obrero es muy exigente con su trabajo. Está acostumbrado a él y llega a gustarle mucho. Pero a las máquinas no les gusta nada, ¿verdad? Solo saben embalar.
Así que creo que los obreros son capaces de hacer esa tarea mucho mejor que las máquinas. ¿Qué le parece que este libro cueste $120? Você sabia que livro como esse aí custa $120, que é mais ou menos 12 milhões? O que você acha? Es mucho dinero. Olha, dá uma olhada no livro. Fala o que você acha. ¿Qué más puedo decir? Al hacer una foto, tu cultura se impone. Saco fotos que representan el punto de vista de mi padre y mi madre, de mi pueblo de Brasil, de los amigos. Elijo las fotos por mi ideología. Nací cerca de un pueblo, en Minas Gerais. Se dice que todos los nativos de Minas Gerais llevan navaja y nacen en los alrededores de los pueblos. Yo nací cerca de un pueblo, de una aldea que tenía 200 habitantes y que quizás siga teniendo solo 200. Mi padre tenía una granja de ganado. Aún la tiene. Siendo muy pequeño, fui a la capital de mi estado. Era un viaje muy largo, duraba unas 30 horas. Salimos de la aldea por la tarde y pasamos toda la noche viajando en tren, porque los trenes no eran nada rápidos. Y pasamos, yo era muy pequeño, pero lo recuerdo, pasamos por una región llamada Valle de Oro, en el estado de Minas Gerais, que es uno de los mayores productores en mineral de hierro. Al lado de las enormes minas de hierro, había muchas fundiciones que me afectaron profundamente. De noche viajamos en un coche-cama, pero yo, en lugar de dormir, me quedé mirando por la ventana este mundo dedicado a la producción, con sus increíbles llamas, con sus chimeneas despidiendo fuego. El tren pasaba muy cerca de las fundiciones y veía hombres por todas partes, y los hornos, y los ríos de magma. Me impresionó de forma increíble. Nunca me había imaginado al vivir en una pequeña aldea que había hombres que trabajaban en cosas tan importantes, tan grandiosas, casi religiosas. Quizá fue porque vi esos caudalosos ríos de fuego en aquellos inmensos edificios que me recordaban a las catedrales, y aquellos hombres casi como sacerdotes que trabajaban en ese universo de humo y fuego. Era un mundo muy poderoso, con mucha fuerza. Fue entonces cuando comprendí de dónde venían los cuchillos y las navajas. He trabajado en fundiciones de acero en Francia y en Ucrania, y en ambos lugares se pensaba que ellos eran el centro de la industria siderúrgica. Para construir cualquier máquina se necesita acero. Es la materia prima principal para los coches, por ejemplo. En la producción de muchísimos objetos que usamos en la sociedad de consumo se necesita acero. Se te calientan los pies, la cara y la espalda. Pasas mucho calor y además es peligroso.
Tengo el privilegio de no hacer un trabajo demasiado fatigoso, porque para el blanco y negro no se necesitan muchas cámaras, ni muchos flashes, demasiada luz o varios trípodes. Normalmente uso estas tres cámaras. La Reflex 28, la Leica M con un objetivo de 35 y otra Reflex Leica con un objetivo de 60 milímetros que es un macro. Siempre llevo otras lentes. Esta no la uso mucho, pero siempre la llevo. Es un zoom y cuando no puedo acercarme demasiado a mi objetivo, a veces la utilizo. Probablemente solo saco con ella un 2 o un 3% de mis fotos, pero siempre la llevo conmigo. Sé que cuando uso el zoom para sacar una foto es porque no estoy dentro del panorama. Estoy completamente fuera de él. No me he metido dentro de la foto. No me estoy concentrando lo bastante. No es el tipo de persona que entra en un lugar, hace su trabajo y se marcha. Siempre se queda por allí, bebe con la gente y les hace muchas preguntas. Habla con ellos, habla con todos ellos. Es extraordinario. Salgado habla muy bien 4 o 5 idiomas, a veces con mucho acento, pero los habla. Y es capaz de comunicarse y no solo a nivel superficial. Estuvo aquí hace 5 o 6 años, por lo menos. Desde entonces tengo sus fotos en casa ampliadas. Me hizo 5 o 6 fotos y me las regaló. Y las hice ampliar. Me hizo 5. Cuando las reveló me quedé atónito. Era muy agradable, un hombre muy noble. Me dijo que él tenía que trabajar igual que yo. Tienes que saber algo acerca de la persona que vas a fotografiar para construir algo. Porque me parece que es muy difícil llegar y sacar buenas fotos, con fuerza, con mensaje, si llegas y te vas. Me ha costado unos 6 años acabar este proyecto. Y por supuesto he hecho muchos reportajes, algo más de 40. En hacer algunos tardé 4 semanas, en otros 4 meses. En ese tiempo, trabajando desde la aurora hasta la puesta del sol, se llega a tomar contacto con la gente que fotografías. Normalmente nunca hago posar a la gente para sacarles una foto. Creo que si les haces posar, al mirar el resultado de cerca, a quien se ve en la foto es al fotógrafo, no el objetivo, y creo que eso es peligroso. Creo que siente mucha ternura por la gente que fotografía, y él mismo lo dice. Le preocupa mucho su dignidad. No quiere mostrar lo peor de ellos. Quiere que se vea lo mejor, en situaciones poco conocidas para el público. Así que aquí es donde juega un papel muy importante la relación tan especial que establece con ellos. Ya sé que Don McCullen, por ejemplo, y Jen Smith, siempre hablan de la dignidad de los sujetos y quieren protegerla y no mostrarlos nunca en una actitud degradante para ellos. Pero creo que Salgado va más lejos. Lo enfatiza mucho. Él pertenece a la clase obrera y quiere mostrar su parte más positiva. Creo que debes acercarte mucho, entrar en las fotos para comprenderlas, porque al final la mayoría de las fotos reflejan la persona que las tomó.
Lo que encuentro muy significativo en Sebastião Salgado es que podría haber ganado muchísimo dinero con su oficio si hubiera decidido fotografiar temas más fáciles. La moda o las modelos, la alta sociedad, fiestas, etc. Pero él no. Eso no le interesa en lo más mínimo. Su proyecto explica cómo se vive y se trabaja en otro mundo. El mundo de los obreros. Que trabajan en la producción y nunca obtienen lo que se merecen a cambio. Es muy peligroso. Ahí abajo hay 12 hombres. Si no vas con cuidado, los sacos pueden caerte encima y matarte. Dile que necesitas 20 hombres. Díselo, no tengas miedo. El azúcar como este es lo peor. Así, recto. Sigue así. Cuidado con la cabeza. Si no te fijas, puedes morir. Incluso llevando cuidado puedes acabar muerto. Como aquel jefe que estaba en cubierta y la grúa se le cayó encima. Estaba dando órdenes ahí mismo y la grúa se le vino encima. No estoy enfadado, solo digo la verdad. No podemos seguir así. Habría que mecanizar este trabajo. Deberían poner una máquina para cargar los sacos. No, las máquinas nos quitarían el pan de la boca. No, harían que nuestro trabajo se extendiera. Los barcos llegan de las minas de carbón o de las de hierro. El carbón se transporta en barcos hasta las fundiciones de acero, donde ambos elementos se mezclan mediante el uso de grandes cantidades de energía. Para obtener acero hay que mezclar hierro, carbón y otros elementos. Pero estos dos componentes son los básicos para la producción del acero. Para mí era muy importante volver a los lugares donde se obtienen estos dos productos. Por ejemplo, fui a visitar la mina de carbón en Dhanbad, en la India, porque produce el mejor carbón del mundo y además en ella trabajan unas 400.000 personas. Pero está siendo transformada por completo. Continuarán sacando carbón del modo tradicional, en minas subterráneas. Pero la mayor parte de la producción vendrá de explotaciones mineras a cielo abierto, lo que producirá un gran aumento del desempleo en esta zona, como ocurre en el mundo con las innovaciones. Y de este reportaje, ¿cuántas páginas de fotografías tienes? 241. Aquí, por ejemplo, en esta página, se ve el modo de aproximación que utilicé para esta parte del reportaje. Al principio, la gente cargando los camiones, preparándolos. El carbón se cargaba en estos camiones para llevarlo a la estación ferroviaria y desde ahí era transportado por tren hasta las industrias coquíferas y las plantas carboníferas. Después rodeé los camiones y desde ese momento empecé a ver a la gente y a retratarlos. Dos retratos del mismo hombre. Luego, probablemente, miraría hacia un lado y sacaría esta pequeña serie de 3 personas.
Saqué otras 3 fotos de esos hombres y 4 iguales. Tengo una vertical. Sigo desarrollando continuamente situaciones. Y al fin, acabo la página. Y después lo edito. Revelo toda la página y elijo unas 7 imágenes para ampliar. Es una pequeña sorpresa. No todos están serios, porque hay una persona detrás que sonríe, sorprendido de entrar en la fotografía. Aquí está sonriendo, aquí también, aquí menos. Y aquí está más o menos serio. Así es como reaccionó ante mí cuando empecé a sacarle fotos. Su primera reacción fue sonreír y luego se fue poniendo serio. Lo importante es ser natural y no hacerles posar. Aquí tengo una pequeña serie en la que hay fotos que me gustan mucho. El final de un día en las minas. Después de este punto empezaron a marcharse. Y probablemente yo también dejé de trabajar, porque esto, con esta luz, es totalmente distinto. Es otro día de trabajo y probablemente lo dejé aquí. Tengo una secuencia de 8 imágenes. Aquí hay 3 fotografías que me gustan mucho, las número 15, 16 y 20. Tras elegir las que quieres, hay que meterse en el cuarto oscuro para revelarlas de nuevo. Todo esto son positivos. Creo que tengo más de 100.000 fotografías aquí. Mi primera elección fue una pequeña serie de esa misma situación. Del carrito alejándose de la mina al final del día, porque en la India todos los miembros de la familia trabajan en la mina y se traen un carrito con alimentos. La primera imagen que elegí fue esta, porque la luz es preciosa y la composición es bonita, además de contar una historia. Pero después de trabajar un poco más, nos dimos cuenta de que estas 2 fotografías tenían mucha fuerza. Para elegir cuáles irían en el libro, busqué 2 personas que me ayudaran en el cuarto oscuro. Además de Lelia y Jimmy Fox, Robert Del Pier y Michael Rand del London Sunday Times. Todos juntos estudiamos cada foto y llegamos a la conclusión de que estas 2 imágenes eran las que tenían más fuerza. Al final, optamos por esta. ¿Por qué elegisteis esta y no la otra? ¿Me lo puedes explicar? Pues, por ejemplo, por esto. Esta imagen tiene una doble interpretación. En ese momento, ese niño se volvió a mirarme y sonrió. Pero sonrió de un modo que a mí personalmente, cuando lo vi, me pareció muy provocativo. Parece un diablo más que otra cosa. Prefiero esta porque está mirando hacia adelante, caminando con un movimiento fantástico. Todas las piernas tienen ese movimiento. Nunca he reñido con Sebastião a la hora de la edición. A veces los fotógrafos se involucran emocionalmente con las fotos y quieren unas en especial. Yo siempre me pongo en el lugar de un japonés, que no conozco al fotógrafo, pero sí su fotografía. Y he comprado una revista y vuelvo las páginas esperando encontrar las mejores imágenes. Personalmente yo prefiero la otra, porque me hizo echarme un poco atrás y salía más gente en segundo plano. Al principio tu interés se centra obviamente en el niño. La foto te hace preguntarte cómo será el futuro de este niño dentro de 30 años, o habrá muerto de malnutrición, aunque no parece que esté mal alimentado. Quizá pronto hayan abolido este trabajo y el niño no tenga que venir más. ¿Qué te parece? No estoy seguro. ¿Por qué? A ver la otra. La otra. La de los niños. Ahí está bien.
Empezamos a interesarnos por la fotografía poco después de llegar a París, con unos amigos. Principalmente con uno que trabajaba mucho en el área de la fotografía y a quien le gustaba mucho. Empezamos a meternos en ella a través de mis estudios de arquitectura. Yo tenía que sacar fotos de edificios, así que me compré una cámara. Sebastián, por supuesto, también probó. Y le gustó tanto que se quedó la cámara. Impecable. Écoute, il part à 8h05 de Paris. Lo que se le ocurrió fue lo mismo que hace cualquiera que coge una cámara por primera vez. Sacar a aquellos que tienes más cerca. Y resultó que era yo. Esa semana me hizo un montón de fotografías. Y después de ver los negativos, las revelamos. Su primera fotografía me había enfocado a mí sentada en el alféizar de una ventana y a contraluz. Era muy interesante. Y después de aquello, él siguió sacando fotos de todo lo que veía, de todo lo que le interesaba, abriendo siempre nuevos campos de exploración. Aunque empecé a trabajar en la fotografía muy tarde, descubrí un medio de comunicación con el resto del mundo, mediante la aproximación a un grupo de personas. Las fotografías que hago yo, la fotografía social y humana, no se sacan con el fin de producir hermosas obras de arte individuales. Siempre presento una secuencia de imágenes. En la exposición hay mucha literatura, 25 grandes pósters llenos de explicaciones, y en el libro cada historia es contada de un modo periodístico. Estoy aclarando algunas partes para dar más luz a los pequeños detalles, como las caras y las florecitas de los vestidos. Después, tengo que volver a fijarlo para conservar la imagen. Son las últimas fotografías del libro, el último capítulo, un homenaje a las mujeres. Estas mujeres son muy fuertes y magníficas. Y esos velos. Nos parecía increíble que pudieran trabajar con esos trajes tan bellos. Y llenas de joyas. A nosotras nunca se nos ocurriría algo así. Es muy bella, una foto preciosa, con una composición perfecta. Podemos ver su movimiento y ella abarca todo el espacio. Llena todo el espacio con su movimiento. Si la cortas por aquí, no tienes nada. Es en la totalidad de la foto donde la ves inclinándose hacia adelante y necesita espacio para hacer ese movimiento. Y aquí tiene espacio. Estoy segura de que si fueran hombres los que llevaran esas tuberías, no las transportarían de ese modo. Esto tiene una lógica muy difícil de entender. Esta mujer de aquí se dirige hacia aquí y esta otra hacia allá. Y esta de aquí cruza por aquí. Realmente es casi como un ballet. En el canal hay una imagen muy gráfica. Es obvio que esta mujer lleva algo que pesa mucho, porque podemos ver el esfuerzo que realiza. Nos movemos siguiendo todos esos ladrillos hasta llegar a una escena llena de paz. Una mujer con su bebé. Al final, como la historia es sobre la construcción de un canal, aquí está el canal y ya se ve la vegetación empezando a crecer, invadiendo el desierto. Y como siempre en el fondo, el ballet de las mujeres.
Llegué a Victoria en 1960 a realizar la segunda parte de mis estudios. Allí conocí a Lelia. Victoria es un puerto exportador de mineral de hierro y de otras muchas mercancías. Es un puerto abierto. Se ve llegar y zarpar los barcos. En este puerto llegué a conocer un gran número de barcos, porque esos barcos navegaban hasta los puertos de Europa y Japón, transportando mineral de hierro, café y otros productos. Eso me hizo tener una increíble noción del mundo, de la humanidad y de sus vínculos. Y esos vínculos no eran los productos, sino los barcos, que unían ciertos grupos de personas con otras civilizaciones que había en otra parte, y los marineros que iban y venían en estos barcos. Eso me provocó el deseo de viajar y hacerme una idea de cómo era el vasto mundo tan unido al fin, con piezas tan precisas que encajaban a la perfección en el funcionamiento lógico del planeta. Un barco parte de una mina de carbón y otro sale de las minas de hierro. Estos productos son transportados en barco hasta las fábricas de acero, normalmente donde se unen ambos elementos, y se transforman en acero corriente, cuyo destino es un astillero. Y estos hombres unen esas planchas de acero. Se parecen mucho a la gente que trabaja en las minas de carbón y en las de hierro, porque en las minas la gente enferma de silicosis, ya que el aire que se respira allí deposita residuos en los pulmones y esta misma enfermedad se da también en los astilleros. Entonces, poco a poco, se construye un barco. Una máquina fantástica que al principio, cuando la miras mientras se construye, no tiene sentido. Y te preguntas, ¿qué es esto? Es como algo sin forma. Después, miras los planos y parecen lógicos. Pero es algo tan inmenso, sus dimensiones son tan grandes que parece imposible construir algo parecido. Y poco a poco, esa increíble máquina va tomando forma. Y llega un día en el que se bota el barco, y ese día, cuando flota en el agua, se convierte en un barco de verdad. Y pronto navegará uniendo las distintas sociedades. Transportando mercancías producidas por otros hombres, transportando productos de todas las civilizaciones del mundo. Y un día, cuando el barco ya haya cumplido su función, se acercará a una playa para morir. Pero nunca morirá, será transformado y reciclado. Aquí también nos encontramos con la silicosis, porque el aire que se respira al soldar o cortar con un soplete es muy pesado. Así que la gente sufre esta enfermedad al trabajar en el desmantelamiento del barco. Y el barco vuelve a transformarse en planchas de acero. Y al final acabará formando parte de todas aquellas mercancías que ha transportado a lo largo de toda su vida, como navajas, cubiertos e instrumentos agrícolas.
Quería provocar un debate sobre las condiciones de trabajo en el tercer mundo, porque estas personas trabajan mucho y no reciben el mínimo necesario para su supervivencia. Al descargar la mercancía le puede caer encima a cualquiera. A veces los cables se rompen. Pero el año pasado alguien habló de más y le dieron una paliza. Le afeitaron la cabeza y le echaron a lomos de un burro. Desde entonces nadie ha osado a decir una palabra. Industrias Visora, Bombay. Creo que hicimos algo sobre Bombay hace 6 meses. Sí. Y estaba bien. Son 233. Estoy intentando sacar algunas a 240, aunque tenga que perder 200 o 300 dólares. La financiación de estas grandes inversiones en la modernización de nuestra sociedad sale del trabajo de todo el mundo, de toda la humanidad. Gran parte viene de la transferencia de los ingresos de un hemisferio al otro. Esto se ve claro si miramos, por ejemplo, las plantaciones de café o de té en África. Yo hice un reportaje sobre una mina de azufre en Indonesia. Y en 1984, los obreros ganaban al día unos $6,20, dólares americanos. Cuando regresé allí en 1991, los obreros ganaban $3,50 al día. Es decir, habían perdido cerca de un 50% de su nivel adquisitivo con respecto al mundo exterior. Probablemente eran casi el doble de pobres. Hemos construido una sociedad que produce grandes cantidades de bienes de consumo, pero el número de consumidores se está reduciendo, porque en el tercer mundo no les pagamos lo bastante. En nuestra parte del mundo nos estamos modernizando tanto que el desempleo está creciendo de forma asombrosa. Y esa es la pequeña paradoja de nuestra época, de nuestra historia, y tenemos que solucionarla, porque si no lo hacemos, podemos tener serios problemas. Así que espero que lo solucionemos. Antes de que el precio del cacao cayera en picado, hace 6 años, se ganaban de 3.500 a 4.000 dólares. Actualmente solo se ganan 1.900 dólares. Por tanto, a causa de la caída de su precio, las ganancias no cubren el costo de la producción del cacao. Los salarios son bajos. Está habiendo una crisis que implica grandes dificultades para la industria del cacao. La situación del obrero es la peor. Los que más sufren son los jornaleros. Ganan el salario mínimo, lo que es un escándalo, porque es una miseria. No sé cómo consiguen sobrevivir. Es una vida muy cansada. Solo hay trabajo de día y de noche. Pero usted ya sabe cómo es eso, ¿verdad? Usted también tiene que trabajar, ¿no? Manuel, ¿cómo ves el futuro de tus hijos? ¿Te gustaría que también se dedicaran al cultivo del cacao? Creo que no. Ruego a Dios para que me ayude mientras aún están en la escuela, para que después encuentren algo mejor. El cacao no da lo suficiente para vivir. Su futuro es muy poco prometedor ahora mismo. ¿Para qué quieres enviarlos a la escuela? ¿Qué quieres que hagan? Pues estudiar. Estudiar para que cuando crezcan puedan tener un trabajo mejor. Yo sigo aquí porque ya me he acostumbrado a ello. Y me gusta trabajar con el cacao. ¿Y vosotros coméis chocolate o no? Es difícil poder comprar un poco de chocolate. Cheguemos pra plantar cacau, gente, em uma noite de Natal.
Veja enquanto a vida no sul é boa. A gente trabalha, porém ninguém aqui vive à toa. Plantando cacau, nada faz mal, porque entende a gente normal. Vocês não sabem que a vida é boa pra quem vive normal. Cheguei aqui agora, só para plantar cacau. Porém de doleiro comigo é um castigo, eu não esqueço que passa contigo. Porém entenda agora, nada faz mal. A vida é real para quem vive plantando cacau. A vida é real para quem vive plantando cacau. A vida é real para quem vive plantando cacau.